Buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde Radio Ecléctica. Es el domingo 18 de enero del año 2015. Para el registro son las 20 horas con 48 minutos. Y estamos platicando, viendo las noticias, lo que ocurre en el mundo, de las cosas que se sabe que ocurren y que tienen cierto nivel de gravedad. Tiene que ver con la creciente, al parecer creciente, islamofobia. Y entonces uno de inmediato se enfrenta a un mundo, pues, no muy conocido, ¿no? Y cómo podemos poner en perspectiva lo que está ocurriendo con el Islam y con el mundo musulmán practicante de aquella religión, y poner en perspectiva los eventos terroristas, los movimientos políticos pacíficos, que los hay, los devotos que también practican el Islam en paz. ¿Cómo podemos poner en perspectiva todo lo que ocurre? Si básicamente estamos acostumbrados a escuchar noticias sobre terrorismo, sobre suicidas, sobre bombazos. Esto es muy reciente, de fines incluso del año pasado. Entonces, ¿qué está pasando con este acontecimiento? Que en realidad nos habla de una creciente discriminación racial en varias partes del mundo. Vemos que muchos movimientos de protesta y de reflexión política y crítica a los sistemas tienen en común la vertiente antirracista, ¿no? Y entonces es interesante que esto está ocurriendo y está surgiendo como hongos por todas partes. Y bueno, a propósito de usar el internet para documentarnos y para entender ese tipo de cosas, yo he coleccionado aquí 5 hashtags que uno puede poner en la búsqueda de Twitter y ver una discusión muy interesante y opiniones que se están vertiendo todo el tiempo, ¿no? Y una de ellas es la que nos vincula con el tema de hoy, que es el de Yo Soy Charlie, a propósito del atentado, el periódico satírico, llamado Satírico, en donde pues murieron los caricaturistas, y fue el detonador, si no es que realmente era la gota que derramó el vaso, ¿no? Y que bueno, hizo saltar pues los sentimientos de islamofobia, ¿no? Entonces ese hashtag de Yo Soy Charlie pues es es el más reciente, ¿no? Pero también hay unos que han también obtenido cierta prominencia en los últimos meses y días, y que también, como les comentaba, tienen que ver con el asunto de la discriminación racial. Uno de ellos, por ejemplo, es el que se puso en boga a propósito de los rehenes en Australia, de un personaje que secuestró a una cafetería. Entonces a partir de ahí empezó el sentimiento islamofóbico, y entonces se generó un hashtag que decía: yo voy a subirme en el bus contigo. Y con ello quiere decir que por más que tuvieras visiblemente la otra religión, no te iba a discriminar y no te íbamos a suponer terrorista de cualquier modo, ¿no? Entonces, junto con ese, lo de las vidas de los negros importan en los Estados Unidos también es una reivindicación racial, étnica, y que tiene que ver con el abuso y la brutalidad policíaca en contra de los jóvenes negros, ¿no? Entonces también ahí está todo el asunto de la discriminación racial en lugares distintos, en momentos distintos y de modos distintos también, pero a fin de cuentas tienen en común esto, ¿no? Y entonces tenemos ahora, como si nos hiciera falta, ya la explosión definitiva y evidente de los sentimientos de fobia al Islam. Y bueno, vamos a reflexionar al respecto, y pues saludo a Verónica como siempre, con quien comparto el micrófono. Hola Eduardo, buenas noches a Radio Ecléctica. Mandamos un saludo a Fernando Olvera, que es un recién graduado de intérprete, traductor simultáneo de conferencias, y que dice que le sirven bastante estos programas para practicar, lo cual es muy agradable que lo haya dicho, pero a veces trastabillamos muchísimo y esperamos que eso no le desespere a él como intérprete. Ojalá vayamos mejorando. Pero bueno, por lo pronto yo pienso, y la aportación que trataré de hacer
más que nada se enfoca en hablar sobre el Islam, cosas que quizá no sabemos. No son hechos curiosos, son hechos, digamos, de conocimiento general, y bajo ninguna circunstancia mofarme, ni tú ni yo, me parece, del Islam o de los musulmanes o de cualquier práctica religiosa, sea esta o la que sea. Y por otro lado también, pues decirles que tenemos aquí algunas informaciones preparadas sobre el Islam y por qué no empezar al azar, sin darle ningún orden especial, a lo que tiene que ver con la mezquita. Y podemos empezar diciendo que la oración es como una corriente de agua fresca que fluye por delante de la puerta de cada uno de vosotros, así lo asegura una tradición. Otra frase nos dice: un musulmán se zambulle en ella 5 veces al día, amanecer, mediodía, la tarde, inmediatamente después de ponerse el sol, y oscurecer cuando hay un llamado a los musulmanes hacia la oración. Dios es el más grande, grita 4 veces en árabe. Doy testimonio de que no hay más Dios que Dios, eso se debe decir 2 veces. Doy testimonio de que Mahoma es el mensajero de Dios, también se dice 2 veces. Venid a orar. Esto es nada más para darnos una idea de cómo puede ser todo lo que implica. Existe realmente un protocolo quizá establecido. Y también, bueno, yo he sido religión católica, y también en la religión católica existen los protocolos. Eso no cambia, es para todos, ¿no? Sí, claro. Pues para empezar, y esto es creo que donde empieza el desencuentro entre los mundos cristianos y el mundo musulmán. Uh-huh. Y aquí es donde también encontramos un montón de conflictos culturales, y uno pensaría que el atentado en contra de esta editorial de caricaturas pues puso el dedo en la llaga, ¿no? Porque por un lado Francia y el mundo occidental que se identifica con ellos reaccionan y dicen, bueno, estos sujetos ya se les pasó la mano, están criticándolos de tal manera a los terroristas que les están tratando de quitar humanidad, y eso solamente podría suponer que están intentando justificar una respuesta armada, ¿no? a algo que ellos ya consideran, quiero decir, ellos, los países occidentales, consideran que fue ya suficiente, que uno no puede esperar más a otra cosa para que siga habiendo bombazos y no sé qué, ¿no? Entonces puso el dedo en la llaga por eso, porque pone de manifiesto un problema, una tensión constante, porque esos países, sobre todo Francia, y su gran comunidad de inmigrantes practicantes del Islam, pues están en una tensión cotidiana permanente, y siempre en un momento dado esa cosa que está tensa se revienta, ¿no? Entonces puso el dedo en la llaga por eso, porque reveló un problema que está bien hecho, bien enraizado. Incluso un gran sociólogo francés que se llama Alain Touraine, quien es leído por muchos académicos, estudiantes, yo, etcétera, que han leído a este señor, él dijo que, bueno, que esta revista realmente les divertía mucho, ¿no? Que lo lamentaba mucho, que lo que había ocurrido. Y eso muestra que esas caricaturas que desataron la ira de personas por la mofa, por la sátira, por la caricatura misma, pues ellos se dieron cuenta, ¿no? Uh-huh. Sí. Mira, la historia sobre la fe del Islam obviamente es muy amplia, pero parece que inició en el año 610 después de Cristo, cuando Mahoma, quien había nacido en 570 después de Cristo, Mahoma fue hijo obviamente de Abd Allah, que es un mercader de la Meca, que tenía cierta contemplación religiosa como costumbre, y en un momento dado Mahoma tuvo una visión. Mientras dormía en su cueva solitaria del monte Hiram, a unos kilómetros de la ciudad, se le apareció el arcángel Gabriel y le dijo: lee. Mahoma se negó y el arcángel lo agarró fuertemente, casi lo ahoga,
y Mahoma después, ya en vista de que se lo estaban pidiendo por las buenas, dijo, ¿qué debo leer? Y el arcángel le dijo, predica en el nombre del Señor, el que te ha creado. Ha creado al hombre de un coágulo. Predica, tu Señor es el dadivoso que ha enseñado a escribir con el cálamo. Ha enseñado al hombre lo que no sabía. Y este fue uno de los muy numerosos mensajes que Mahoma recibió de Dios, y todos estos están obviamente en el Corán, que en árabe significa lectura o recitación. Uh-huh. Y Mahoma entonces ya como que le cayó el 20 y empezó a predicar por todas partes, pero realmente él estaba más que nada pidiendo que dejaran ya a tantos dioses y que se sometieran a uno solo, al Dios único e indivisible. Y esto la verdad no lo hizo muy popular, más bien le tiraban muy mala onda, o sea, había hostilidad hacia él, ¿no? Y luego tomaron una invitación él y sus hombres creyentes, sus seguidores, y se fueron a Medina, que está a unos 340 kilómetros de la Meca, y para allá se fueron, y ahí fue donde esta misión de Mahoma tuvo ya mucho éxito. Ya él era un ciudadano en Medina, o sea, pudo obtener la ciudadanía, y luego se convirtió en gobernante que tenía todas las de doctrina y ética, y que también tenía autoridad política, militar, religiosa. O sea, tuvo un gran éxito en Medina. Claro. Y bueno, es interesante que en este caso la política y la religión están tan vinculadas, y eso es digamos que de ahí parte en buena medida la crítica del mundo occidental al mundo del Islam, porque se les considera fanáticos, ¿no? Fanáticos que en nombre de Dios son capaces de hacer atrocidades, ¿no? Uh-huh. Por un lado. Y por otro lado, ellos, al identificar tan fuertemente la forma de organización política con la religión, uh-huh, algo que se supone que está en el mundo occidental separado, ¿no? Y especialmente en Francia, que es de la tradición republicana, de la gran tradición republicana, en donde la religión debería estar fuera de las decisiones de lo político que ocurren en el espacio público, y que se trata más bien de acuerdos racionales, ¿no? No tiene nada que ver con la fe. De hecho, la fe nubla la razón para resolver asuntos humanos de primera importancia. Entonces,